Bienvenidos una semana más a Prólogo, este programa de novedades editoriales en español en Ver Gran Canaria Televisión. Una semana más, como siempre, vamos a dar nuestro abrazo fraternal a los palmeros que están viviendo pues esta situación dramática y triste del volcán y que sigue todavía sin resolverse. Así que el abrazo fraternal para la gente de La Palma desde Ver Gran Canaria Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Contreras Betancor, un escritor canario, que nos va a presentar, vamos a hablar un poquito de su panorama, de sus obras, que son muy recientes, y lo tenemos aquí en el plató, y no entra de manera virtual, porque lo tenemos cerquita. Así que, Miguel Ángel, muy bienvenido a Prólogos, tu espacio de la literatura en español, en Ver Gran Canaria Televisión. Muchas gracias a ustedes, David. Por cierto, antes de nada, aplaudir el hecho de que exista un programa dedicado a la literatura, una rara avis en este panorama actual, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que hacía falta, ¿no? Y además teniendo un idioma como el nuestro, como el español, que aglutina prácticamente a 600 millones de personas, que tiene una proyección internacional extraordinaria y una cultura que genera asombrosa, yo creo que no aprovechar esta herramienta, y aunque sea desde nuestro ámbito de la isla, pues es un error, ¿no? Y en este sentido, pues hemos planteado este programa de prólogos como de Canarias hacia todo el mundo, básicamente. Miguel Ángel, nacido en Las Palmas, ¿verdad? Sí, nacido en Las Palmas de Gran Canaria. En 1961. Eso cuenta. Eso cuentan algunos. Las malas lenguas. Bueno, cuéntanos un poquito que, aparte de este vicio del escribir, ¿qué te dedicabas? Me contabas que has dedicado tu tiempo generalmente a la prensa, ¿no? Al periodismo. ¿Cuáles han sido un poquito tus actividades? Sí, particularmente a la prensa escrita y a la radiofónica. He trabajado en varios medios de comunicación, tanto escritos como hablados aquí en Gran Canaria. Bueno, llevo ya pues, casi 30 años dedicado a este oficio, que vive momentos de zozobra, diría yo, Sí. en estos instantes. Pero bueno, ahí estamos. Y dedicado a la literatura, lógicamente, lo hablábamos antes, ser periodista y escribir parece que es un binomio que se da. Sí. Por cierto, no coincido mucho con esa opinión, no necesariamente por ser periodista estás iluminado para escribir, pero en este caso, en el caso que nos ocupa, pues creo que he tenido la suerte, o tengo la fortuna de saber casar una profesión con un oficio como es el de escritor, y vengo pues, desarrollándolo desde hace mucho tiempo. Empecé con relatos, no vamos a decir cuándo, era más joven, tenía algo más de pelo. Y bueno, en estos últimos años la producción ha dado un salto, con la confianza de dos editoriales que han pues, confiado en mis proyectos, pues, y estamos con unas novelas que intentan bueno, dar una visión muy particular, o si quiere, singular de cosas que ocurren. Sí, sin embargo se te da bien el tema de escribir porque ya has recibido varios premios, entre ellos el de Ciudad Galdós y el premio de Centro Cultural La Regenta, Sí, ¿no? Centro de Arte de la 2014 Regenta. Centro de Arte de la Regenta del 2014 y 2017, ¿no? Sí, Es decir, sí. y además tiene experiencia en revistas literarias, es decir, eres un verdadero animador cultural y literario del panorama de las islas, ¿no? Cuéntanos un poco también cuál ha sido esa actividad tuya. Sí, he dirigido hace unos años una publicación digital dedicada al género negro, y desde hace 4 años he puesto en marcha otra publicación digital que se llama Revista-Normal Contraluz.es, dedicada exclusivamente a la literatura en cualquiera de sus géneros. Ah, vale. Y estoy pues con ella y bueno, compaginando esa afición, porque simplemente Sí, 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 sí. con lo que es escribir, con mi trabajo periodístico. Sí, porque vivir de la literatura en Canarias es misión imposible. Se habla de algún caso que efectivamente sí, de algún caso. Que salió en el programa de Iker Jiménez, a lo mejor. Sí. No, En Cuarto Milenio. es complicadísimo. Vivir en España de escribir de la literatura es harto complicado. Sí. Son muchos los llamados y muy Pues pocos con los los elegidos. elegidos, ¿no? Y en el caso de Canarias hay algún que otro colega que Sí. sí que es muy bueno y que vive exclusivamente de esto, pero hay que compaginar Sí, con otras actividades. Bueno, hoy nos trae
Pues dos de tus últimas novelas, la primera era Muerte en la cripta, ¿no? Apagón en la Apagón en la cripta. cripta, y ahora Puzzle y 1975, que son las dos que está, la primera es de Ediciones Rubeo, que es el puzzle, ¿no? Y luego, pues 1975, que es de Ediciones Nectarina, ¿verdad? Sí, efectivamente, Nectarina Editorial. Nectarina Editorial. Bueno, cuéntanos un poquito de qué van. Empezamos, si quieres, por el puzzle. ¿Qué nos cuentas en esa novela? Bueno, el puzzle es una historia, bueno, son varias historias, contadas por un periodista que sufre el pobre en algún momento, tiene algún proceso de alucinación debido a su trabajo. Digamos que la trama es complicado, es que ser periodista es muy complicado. Una profesión de riesgo. Sí, de alto riesgo. Si te lo tomas muy en serio, pues puedes llegar a postarte, te puedes ver postado en una cama con vías y demás. Bueno, en el caso, pues aquí el amigo, el señor periodista, que es el personaje, como se identifica en el texto, empieza investigando problemas en el mundo de la hostelería, en el sector hostelero, la ausencia de clientes, una cosa muy rara, como si fuera una especie de pandemia, no se sabe muy bien. Y de ahí lo lleva a tropezarse con un asesinato. Ajá. De un señor que ha estado trabajando durante 40 años en la zona portuaria, Puerto de la Luz y Las Palmas. Y esa historia, junto con otras, van dando, bueno, él empieza a investigar y va encontrando cosas muy raras. En su ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde se sitúan las tramas, digamos que le hacen entender o le hacen ver que hay bajo la superficie, no es todo tan placentero como aparenta, ¿no? El abuso, por ejemplo, en los servicios sociales. Descubre que hay ciertas personas que, ciertamente hay muchos que lo necesitan y reciben esas ayudas, tal vez otros que igual, que con esas mismas carencias no son atendidos, pero digamos que la cara B es esos otros que se han convertido casi en profesionales de pedir, sin dar nada a cambio. Piden, exigen, porque se consideran con un derecho sacrosanto a recibir ayuda, cuando él en su investigación detecta que no son precisamente los más necesitados los que a veces reciben la atención que se deben. Y no estamos hablando ni siquiera ni de compasión, estamos hablando de un derecho para aquellos que no están sufriendo, pasando las canutas. Es decir, que hay una corrupción a la hora también de establecer la solidaridad, ¿no? Sí, incluso hay una corrupción hasta sistémica, diríamos, ¿no? En todos los ámbitos por el que él va transitando, descubre que hay corrupciones. Y son esas pequeñas corruptelas que parecen inocentes, que sumadas van generando un cierto ambiente irrespirable. Sí, el chocolate del loro, como se suele decir. Efectivamente. Y poco a poco al final se queda una estructura totalmente corrupta, ¿no? Corrompida, que no funciona, ¿no? Realmente, ¿no? Solo que él va descubriendo y siempre con el fondo de la novela negra, porque ese es tu género. Ese es el hábitat en el que yo me muevo, ¿no? La novela negra. Realista, deudora del género realista, hablábamos del gran Pérez Galdós, ¿no? Como el gran maestro del género. Deudora de él, pues ahí ando transito por esas esquinas, por esas penumbras, que muchos de nosotros vamos por ahí, observamos cosas y detectamos pequeños matices, hay otros que no. La diferencia a lo mejor entre quien detecta esos pequeños matices y quienes nos dedicamos a escribir es que esos matices los transformamos en una obra literaria, ¿no? Una obra de ficción. Siempre sí, raspando la realidad o incluso sumergiéndonos en la misma. ¿Cómo es el proceso creativo, Miguel Ángel? Porque yo, en las novelas te sumerges realmente en mundos sórdidos, ¿no? Siempre el trasfondo suele ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso creativo? ¿Cómo elaboras al final la novela, ¿no? ¿Cómo empiezas a construir todo ese Pues relato, ¿no? te comentaba eso. Uno observa y a veces se nos escapan detalles, nos escapan matices. Yo intento, cuando me propongo algo, intento escudriñar bajo la superficie, que es donde se encuentran generalmente esas esquinas, esos recovecos de los que podemos extraer, esos pasadizos de donde podemos extraer la savia, ¿no? Que nos puede dar. En el caso del puzzle, mi experiencia como periodista creo que me ha ayudado. Claro. Creo que me ha ayudado. ¿Qué digo? Creo, es verdad, me ha ayudado. Sí. Es parte fundamental, ¿no? Es casi la clave de bóveda de este trabajo.
porque yo he vivido en mis carnes profesionales gente que abusa y que abusa de los servicios sociales, ¿no? Gente que sin ningún derecho es atendida con todos los parabienes, mientras otras personas que tienen, que reclaman esa atención, se les da la espalda. Se las excluye, ¿no? Se las excluye porque no casan con el discurso predominante o desentonan con el perfil que se cree más adecuado, porque al parecer las necesidades o el hambre tiene grados, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. dependiendo Sí, precisamente ayer, y además por uno de los escenarios que son arquetípicos en tus novelas, ¿no? Por el Parque Santa Catalina, precisamente, y ayer fue el domingo, que iba yo caminando y me encuentro una persona tirada, literalmente, una persona tirada completa, como si estuviera muerto. Y yo me quedé así, nadie se paraba, es decir, estaba completamente abandonado. De hecho, yo lo comenté con la persona con la que íbamos al lado, porque nadie se preocupaba de él. Era como un muerto, o sea, era una cosa y la gente pasaba sin ningún tipo, y lo pensamos y precisamente comentamos eso, es decir, oye, para este tipo de personas que están en la calle, que realmente no tenía, podía estar vivo o podía estar muerto, no se sabía, estaba completamente tirado, ¿no? Y no se les da nada, no hay una preocupación, es como que se les achaca una responsabilidad moral de decir, bueno, él será el culpable de su situación, ¿no? Parece un poco así, ¿no? Es tremendo, ¿no? En ese aspecto hay matices como en toda la vida, la gradación, los Claro. blancos y negros y entre medio Sí. la escala de grises. Claro. Vamos a ver, no somos, los seres humanos no somos una masa amorfa e idéntica, ¿no? Somos individuos. Y cada uno de esos individuos, llegados a un momento determinado de su desarrollo, en la etapa adulta, tiene la capacidad de tomar decisiones. Ya veremos en qué sentido y con qué. Y hay gente que toman decisiones y que los puede llevar por un camino o por otro. Hay personas que efectivamente, yo he visto gente tirada en la calle, abandonada, y dice, bueno, ¿será su responsabilidad o no? En algunos casos sí, en otros casos no. Claro. Pero siempre ir hacia... Es que todos no. Hay que analizar uno a caso uno. por caso, claro. Somos uno. Cada vida es individual. Claro, individual, ¿no? intransferible, ¿no? Inimitable. Sí, inimitable. Luego lo hablaremos un poco, hablando un poco de lo que es la lucha de clases que también aparece en tu obra, ¿no? Miguel Ángel, ¿quiénes son, digamos, cuáles son tus referentes o los referentes literarios que te han inspirado, que en los que tú te miras, ¿no? A la hora de escribir? ¿En quién te inspiras o quién son los referentes en tu obra? Bueno, como diría que me alegra que me haya hecho esa pregunta. No voy a ser tan... Qué oportuno. Qué oportuno. No voy a ser tan pedante, me voy a ir a cuando Gutenberg empezó con los primeros, con la imprenta, ¿no? Sería excesivo, ¿no? Y además, incluso se dudaría de mi credibilidad. No, referentes tenemos todos, siendo no escritores. En mi caso, siendo autor, tengo unos cuantos. Pero uno se llama Benito Pérez Galdós. Otro se puede llamar perfectamente Julio Cortázar. Vaya, sí, claro. Incluso hay más, pero es que, ¿para qué, no? Sí. A veces hay seres humanos que son muy dados a la cita perpetua, ¿no? A cada chascarrillo le acompaña con una cita para llenar su existencia de una... una de estas de autoridad, ¿no? Darle un soporte de autoridad. Como está en el canon. Correcto. La ley no lo mueve. No, ahí todos tenemos, pero Benito Pérez Galdós y Julio Cortázar. Es curioso que de los últimos, desde luego todos los escritores que han pasado por aquí, canarios, la figura de Pérez Galdós está siempre, permanente. Sin embargo, no parece que tenga ese reconocimiento en la calle, pero en los creadores, que por lo menos los que yo he podido, que son todavía pocos, pero los que he podido entrevistar aquí, siempre está Pérez Galdós. ¿Qué representa para ti Galdós Pérez Galdós representa para mí la decencia absoluta. La honestidad, ¿no? La honestidad literaria. Como ser humano no voy a entrar en esas honduras. Cada cual es cada quien. Claro, tenía sus claros y sus oscuros como todo el mundo. Como todo. No voy a sacar bajo palio a nadie, ¿no? Nada. Pero es que leer a Pérez Galdós hoy, en noviembre, cualquier día, da la impresión de que su obra, la que sea, ha sido imprenta hace un mes, una semana, un día. Porque el reflejo de la España galdosiana, no sé si por suerte o por desgracia, no seamos tan negativos, que no nos entre la depre de 1898. Por cierto, que también es muy manipulado el dato, ¿no? De la depresión del 98. Las cosas son mucho más atrás. No,
Marianela o Misericordia. Esos puntos de referencia de la producción galdosiana, muchos más, por supuesto. Los episodios nacionales, ¿qué podemos hablar? ¿No? Claro, Es claro. un goce la reflexión que hace don Benito de la España, como el retrato. Una foto, perdón, no fija. Sería un error pensar que Galdós, la obra galdosiana ahora mismo es una foto fija, ¿no? Dinámica, absolutamente dinámica. Los personajes de Galdós resuman dinamismo, actualidad, están vivos. Sí, sí, sí. Galdós, Sí. aunque pueda parecer una tontería y un lema, no está muerto. Galdós incluso lo diría que ha estado durante mucho tiempo abandonado. No es el garbancero, no es el garbancero, no es ese, como algún insigne escritor nacional tuvo a bien marcarlo con una cruz negra que no merecía ni siquiera el esfuerzo de leerlo. Benito Pérez Galdós está ahí. Y Benito Pérez Galdós necesita ser más estudiado. Benito Pérez Galdós necesita incluso ser más estudiado en Canarias. Sí, sí, Rarísimo, claro. ¿verdad? No, totalmente. Rarísimo. Estábamos hablando antes, precisamente antes de entrar, ¿no? Que muchas veces, incluso a veces no se le considera canario, hay alguna gente que no lo considera canario, ¿no? Sigue la anécdota famosa esa del polvo. Del polvo de las botas. y toda Vamos esa a ver, chorra. siendo una infamia de lo de si se sacudiera las botas o no, pero es que incluso si lo llega a... Sí, si que lo lo hubiese hubiera hecho, hecho. estaba en su derecho a salir ligeramente indignado, y soy muy fino. Entonces, de aquí, de tener motivos a veces para estar un poco cabreado con su tierra de nacimiento, pero ¿y quién no lo está en general? O sea, que Galdós que no lo hizo, aunque en dos de sus obras, algunos de sus personajes se sacuden los zapatos, y alguien podría decir que hay una referencia a aquello, o una especie de venganza de Galdós a ese infundio, pero bueno, no, Galdós siempre quiso a Canarias, siempre la llevó puesta. Las veces que viajó aquí, por motivos familiares o por lo que fuera, estuvo presente. La gente lo quería a Pérez Galdós aquí, cuando llegaba a las veces que regresó a Gran Canaria, cuando ya era don Benito Pérez Galdós. Aquí se fue de niño a estudiar, ¿no? De jovenzuelo, y volvió ya siendo don Benito Pérez Galdós, el gran maestro. Pero insisto, me sorprende que se estudie tan poco a Galdós en su tierra. Bueno, me resulta increíble, pero no, mira, se le nombró hijo predilecto de su municipio hace 2 años, ¿no? 2 años. 2 años, sí. El Ayuntamiento de Madrid se adelantó 1 año, y que mira que es el retratista de Madrid, ¿no? Sí. Pues, se le ganó el Ayuntamiento de la Villa Corta por 1 año. Claro, él tenía el fervor popular, porque de hecho cuando en su entierro, hay fotos del entierro, bueno, eso es una cosa increíble, ¿no? Increíble. También el de Lope de Vega. Sí, señor. El de Lope de Vega. O sea, había escritores que tenían el fervor popular, es decir, que llegaban, a lo mejor a las autoridades no, pero el pueblo sí, y Galdós era uno de ellos. Y Lope de Vega era otro, murió y estaba en todo Madrid en la calle, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Es curioso, pero a mí una de las cosas que me han llamado la atención, que me gusta además muchísimo de tu obra, es que tratas al lector le tratas al lector como si no fuera un pobre, un tonto. Es decir, no intentas meter, ahora hablaremos de 1975, por ejemplo, pero en el puzzle también, ¿no? No intentas meter tus propias ideas, ¿no? El discurso fácil, la propaganda fácil, la soflama. No, los escenarios, los personajes tienen aristas, la época también tiene aristas, no hay una crítica generalizada de esta que se ve clarísima la intención, sino que todo transcurre con naturalidad, ¿no? Es decir, con los matices, lo que tú hablabas de la gradación, ¿no? Ni blanco ni negro, es decir, presentas ahí un fresco con todas las aristas que tiene la vida real, es decir, que es compleja, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo sinceramente agradezco en tu obra, ¿no? Tratas al lector con madurez, ¿no? Y eso es una cosa que cuando uno coge un libro que además se presenta sobre, en este caso, en 1975, sobre la muerte del dictador, pues hombre, la crítica está implícita, pero no es una soflama, ¿no? Una cosa propagandística absurda, ridícula, ¿no? Eso es una cosa que yo te quiero agradecer personalmente, la verdad, porque en el proceso de lectura se agradece, ¿no? Soy adulto, o se supone que soy adulto, y escribo para adultos, ¿no? Y escribo para unos adultos determinados. Claro. Pues, es verdad, yo no escribo para el gran público, ni espero... Lógicamente escribo porque quiero que alguien me lea,
que un escritor diga lo contrario, Sí, no, miente, claro, ¿no? miente. Yo no escribo para dar me gusta a mí mismo y esconderme luego en mi despacho y deleitarme con el manuscrito y luego con la obra impresa, si tengo la fortuna, como he tenido, tanto de Ediciones Rubeo como de Nestarina Editorial, de estas dos editoriales, de sus respectivos editores jefes, que si me permites tengo que mencionar que es José Antonio Quesada Montilla, el Sí, editor sí, y por historiador supuesto, de claro. Ediciones Rubeo, y a José Suárez, el editor de Nestarina Editorial, que han confiado en mis trabajos. Yo escribo para lectores adultos y trato como me gusta que me traten. Todos cojeamos de un pie ideológico determinado, en mayor o menor medida. Todos respiramos y tenemos heridas y sangramos por ellas. ¿De acuerdo? Siendo esto nada más muy poética, pero es así. Pero es que yo cuando me pongo a escribir, cuando me pongo a crear una obra, no estoy pensando en sacar a las masas por las calles gritando: soy el portador de la verdad, acercaos a mí y a ver qué pasa. No, Sí, sí. yo planteo una historia, me invento una historia a partir, a lo mejor, como el caso de 1975, a partir de hechos ciertos, de hechos reales que ocurrieron ese año, uno de los Sí, que años ahora lo fundamentales. Pues profundizamos. creo personajes, los invento, que tampoco está complicado, y a partir de esos personajes los hago que acompañen una historia y les hago vivir sus historias. Y hablo. Y luego espero que el lector que tenga bien adquirir un ejemplar disfrute o me ponga a caer de un burro, Claro, que que eso ayuda también, sí, sí, muchísimo, sí, seguro. porque el halago fácil y permanente te convierte en imbécil, ¿no? En general en la vida, que siempre te estén dando golpes en el hombro diciendo: chaval, qué bien lo haces. Suele ser Sí, una sí. medicina muy mala. Sí, 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 sí. No, y es curioso además porque en la parte del tema político, por ejemplo, cuando ahí tú hay uno de los personajes de 1975 que se llama el camarada literato, que el nombre ya tiene su aquel, que además él plantea en un momento dado de la novela, plantea irse a hacer la revolución, pero el resto del partido Minarquista proletario, minarquista proletario, proletario. que después hablamos a ver qué es eso, porque el resto de, digamos, el quórum que había con él, pues no sigue a la revolución porque tenían entradas para el cine, por lo visto, y hay ahí, no, oye, que tenemos que ir al cine a las 8:00 todavía no son horas, No es el momento para la revolución, no es el ¿no? momento, ¿no? Ya es que la Hay cosas revolución, más importantes, las revoluciones tienen su momento y la vida tiene efectivamente. sus instantes precisos. Sí, Sí, y las revoluciones probablemente tampoco se buscan, ¿no? Suelen surgir, ¿no? Surgen espontáneamente, ¿no? Eso de vamos a hacer la revolución es complicado, ¿no? Es decir, normalmente es el hambre, el estómago el que saca a las masas a la calle cuando realmente tienen ganas de hacer de un cambio. Porque históricamente siempre ha sido así, ¿no? Es la barriga. el hambre siempre es el que ha llamado a las masas, en este caso sí a las masas, porque suelen ser los más quienes pasan hambre y son los menos los que controlan que eso sea así, ¿no? En 1975, en esta segunda novela, porque este año 2021, la verdad que no me puedo quejar con la fortuna que he tenido de que se publiquen las dos obras, Sí, sí, trata, como decíamos, de un año importantísimo en la historia reciente de nuestro país, de España, ¿no? Hay gente que le cuesta decir España es este país o este estado, ¿no? sí, un subterfugio. Estas cosas que ocurren solo aquí. Bueno, y lógicamente de fondo está, como tú apuntabas, la muerte del dictador, la agonía del dictador concretamente, Claro. porque Sí, esto sí, estaba empieza, ahí. claro, empieza a final del 74, en los instantes finales del año 74, y se desarrolla en el 75, ¿no? Aparte de la agonía que está ahí, que aparece en algún momento, siempre aparece en el texto, está otro asunto también que levantó muchas ampollas, muchas angustias y un escándalo de foro, que fue el robo de las joyas de la Virgen del Pino. Claro, claro. Que es, digamos, la trama principal del libro. Ahí está, ¿no? ahí está. Sí, bueno, Ahí está. Pues sí. Intento tener cuidado porque me dijo mi editor: no hables mucho de la novela, que es muy corta y la podemos destripar. Y digo destripar para no utilizar la tontería del spoiler, que es destripar al final de la postre. Sí, el robo de las joyas. Asunto que se ha tratado muy poco, Pues sí. salvo que a mí se me haya ido el santo al cielo a la hora de buscar bibliografía. Se ha tratado muy poco desde la ficción, ¿no? Pero bueno, aquí aparecen hechos ciertos, hechos contrastados, con historias inventadas, que son las que dan cobertura a toda la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Tres personajes que conforman, digamos, la espina vertebral o la espina dorsal de esta novela: Carmen, Andrés y el ruso, que ya el lector lo descubrirá, líbreme Dios de apuntar mucho más al respecto. Y bueno, y otros personajes que van pululando en la novela: el Parque Santa Catarina, que ahí aparece, Ahora lo que es un leo elemento porque es fundamental. que yo sé que te encanta. Y Me bueno, encanta, me encanta porque me recuerda un poco
A mí, aparte está muy bien retratado ese ambiente como mataillo, de canallilla que hay en el Parque Santa Catalina, sobre todo en los 80, la época de los acosos. Es que está muy bien retratado eso, ¿no? Es tal como espiritismo, está incluso el espíritu, con todo mi respeto y todo mi cariño, de Orlando Hernández con su gran Santa Catalina Park. Claro, Santa Catalina claro. Park, el pedazo de novela que escribe Orlando Hernández hace un retrato, yo le recomiendo por cierto que la busquen, porque está descatalogada, pero se puede encontrar en alguna librería de viejo o en alguna biblioteca pública, Sí. encontrar esa obra, porque van a disfrutar muchísimo. Orlando escribía muy bien y eso se dio, echó el resto en esa novela. Mira, aquí hay un párrafo que describe perfectamente lo que es el ambiente en el que se sitúa la novela y un poco el parque, ¿no? Dice, el Parque Santa Catalina es uno de esos faros urbanos que gracias a su privilegiada ubicación alumbran con la mayor intensidad el brillo de la nada como la mayor de las miserias, claro está, que depende de los ojos que vean y los oídos que escuchen más allá de lo que se oiga. El observador podrá captar una serie de matices, se le brindará la oportunidad de alcanzar un cierto nivel de conocimiento de los arcanos que por allí moran. Hay quien sirve para extraer hasta la última gota del conocimiento sin provocar más ruido que el generado por el aleteo de un cernícalo, porque usar la figura del colibrí resulta profundamente empalagoso. Y aquí sigues hablando un poco, ¿no?, de personajes que salen en el parque, ¿no? De los busquillos ahí, de Sí. los bares, ¿no? De ese Hay hay un personaje, Lisandro Fantutti, es un desgraciado, vamos a ver así, con aires. El hombre intenta dar un giro a su vida en un momento determinado. Efectivamente, la vida le da un giro en el buen sentido, aunque luego se pierde en una nebulosa de la que jamás Sí. saldrá. Y es un tipo que pulula por ese hábitat urbano que ha perdido bastante de su glamour, si se me creo, ¿no? Sí, Que ya es no es otra lo cosa. mismo, no tiene el tipismo, no tiene los ambientes, los personajes, Lolita Pluma, yo qué sé, todos los personajes que por allí, la fauna que había por allí, le daba un toque cosmopolita a Las Palmas que yo ya no sé si ya lo tiene, ¿no? Se ha Se lo perdido un dio, poco, lo ¿verdad? tuvo. Yo también coincido contigo, estoy de acuerdo que ha perdido bastante luminosidad. Ese faro más bien está mutando a una linterna o casi a una vela, a una palmatoria, o sea, a veces me apura mucho, porque pasear ahora por el parque, siendo un lugar que continúa siendo un lugar interesante por el que transitar, no es ni la sombra de lo que era en los años 70 a los años 80. Pero bueno, Sí, sí, sí. cosa No, Pérez, amigo sí, a Sánchez. mí me recuerda un poco en las narraciones a esa de Salvador Sagaceta, ¿no? Ujú, De Archipiélago Veneno, está ujú. ese ambiente, ¿no? En el que como todo ahí medio turbio, ¿no? Con personajes que están siempre casi en la marginalidad, ¿no? Te gusta moverte en ese mundo, ¿no? Había personas que estaban en la marginalidad, otros que habían traspasado la línea de marginalidad, Sí, se sí, habían ya, llevado ya. la marginalidad con ellos. Absolutamente. No, yo te estaba escuchando, me estaba acordando que queda un poco lejos, bueno, unos minutos caminando, el famoso bar Rex, que ya no existe, donde se tomaba uno de los mejores cafés en la ciudad, que Salvador Sagaceta lo hizo, le dio un puntillo de fama en su columna en La Provincia, hablando del bar Rex. El señor, no me acuerdo ahora mismo el nombre, el dueño encima andaba con un puro, un tipo extraordinario, encantado, educado hasta decir basta, que te atendía de maravilla. Pues te tomabas un café en el Bar Rex, ibas andando hacia el Parque Santa Catalina y te encontrabas con ese parque. El Bar Rex ya no existe, hay en su lugar hay otro restaurante. Ahora ir hacia el Parque Santa Catalina, como decía hace un momento, tal vez bueno, tiene sus Sí, encantos, pero sí. Ahora mismo, un mira, sitio más, es no un sitio tiene... más. Le falta el putito ese de cariño que tenía. Pero insisto, eso sí, la marginalidad sigue estando. Ha dado un salto al vacío. Es una marginalidad excesivamente cutre, Sí, sí, sí. demasiado tosca. Pero bueno, ¿qué podemos exigir en estos tiempos tan revueltos, no? Sí, sí, no, está claro. Y bueno, lo que te contaba, porque, por ejemplo, el tema político, tú lo tratas eso, ¿no? Con muy... lo relativizas mucho, ¿no? Y le das un vuelo, por ejemplo, la Segunda República, que está tan idealizada, ¿no? Tú la despachas de una manera como, bueno, en fin, de aquella manera también, ¿no? El franquismo, por tres cuartos de lo mismo. Es decir, lo tratas todo con una cierta frialdad, ¿no? ¿no? Con desdén prácticamente al tema político, ¿no? Son momentos trascendentales en la historia de España, la programación de una programación bastante, más bien tirando a golpe de Estado de la Sí, Segunda República. accidentada. En fin, su programación no cumplió con los requisitos pero bueno. Y luego, por supuesto, el golpe de Estado y la guerra civil del 36 al 39, que parecen dos escenarios
en los que se resume la historia de España como si antes hubiese un agujero negro inmenso, y todo se resumiera del 36 al 30, o del 31 al 39, y a partir de ahí del 75 hasta del 39 hasta el 75, y agujeros negros. Yo creo que están muy contados. Sí, sí. Hay mejores autores que yo y historiadores que yo, incluso historiadores españoles, porque eso sería otra cuestión. Esa costumbre, hemos aplaudido, hemos abrazado que nos vengan hispanistas británicos, sobre todo, a contarnos nuestra propia historia. Y ahí, si me permite un puntito, en el anterior programa tuviste a una invitada de lujo, que es María Elvira Roca Barea, un grandísimo programa, por cierto. Muchas gracias. Y María Elvira volvió a recordar aspectos fundamentales que duelen en el alma. Bueno, esa costumbre, yo no he visto británicos contándole a los alemanes su historia, ni recuerdo alemanes contando la historia británica, pero curiosamente esa fiebre de hispanistas contándonos la historia a nosotros requiere un esfuerzo para hablar de ello, que no está el momento más adecuado. Ya María Elvira es la experta en ello. Pero a mí me sigue produciendo una cierta desazón espiritual, la verdad. Esta es una tarde que me está resultando bastante agradable estar aquí. Me está dando un punto así de espiritual que no sé qué me pasa. No sé qué pasa. Porque, hombre, pues yo creo que es un programa que tiene un cierto espíritu crítico y claro, María Elvira Roca efectivamente nos deja y tiene con cabeza en su obra, ¿no? Se pega un repaso general y se mete con la intelectualidad, con la historiografía, con las élites, ¿no? Es incómodo el libro, parece que se le ha encasillado en ciertas posiciones. No, es un libro muy incómodo y es un libro que nos deja títere con cabeza, sobre todo con los poderes. Ella da con imperiofobia, que empieza... Esa imperiofobia empieza a romper el muro, ese muro en el que estaba metida, vivía perfectamente la leyenda negra, y con fracasología, digamos que casi da la puntilla, ¿no? Sí, da la puntilla. Ella apuntaba el otro día en tu programa anterior, en la edición anterior, apuntaba una frase que es demoledora. Las élites francesas quieren seguir dialogando con el mundo, los españoles están encantados de seguir dialogando entre ellas mismas. Pues así nos va probablemente en todas estas razones, ¿no? Es verdad. Perdona, eso en todo caso que tengamos élites, que yo incluso dudo. Lo dudo, ¿no? Parece que el país va así un poco sin norte, ¿no? Sí, no es una cuestión de gobernantes, es una cuestión de sensaciones, sensaciones, que no hay un plan, ¿verdad? La sensación es que no hay un plan. Que no hay nadie al volante. Bueno, yo creo que hay alguien al volante. No, y esto también en el 75, aquí tú también lo transmites, es decir, tampoco se exalta el momento de la transición, ¿no? Tú haces aquí, por ejemplo... porque la novela no es el caso, o sea, eso está hecho con toda la intención del mundo. Vamos a ver, yo no iba a hablar de la transición, no iba a hablar de la agonía del dictador, ni iba a hablar nada. Yo iba a hablar de situaciones, o sea, individuales, hay hechos ciertos, repito, el robo de las joyas. Hay, por ejemplo, ahí aparece un colectivo político muy curioso que se llama el Partido Minarquista del Proletariado. Vale, reconozco que es una falta de respeto absoluto hacia el proletariado, por mi parte, ¿no? Porque el minarquismo es absolutamente incompatible. El minarquismo es una teoría política, de forma resumida, que aboga por un Estado mínimo, o sea, prácticamente la defensa exterior y poco más. Eso se da de tortas con el movimiento de izquierdas que hablan del Estado como el sacrosanto, el Padre Estado, ¿no? El Papá Estado, que nos provee de todo y nosotros simplemente tenemos que aplaudir, sea en balcones o en calles, a lo que él hace. Entonces, eso es una muy mala baba por mi parte al plantear una célula, además que es una célula, porque ni siquiera un grupo de desgraciados. Sí. Y desgraciados más preocupados por ir al cine. Todo son gente desclasada, ¿no? Absolutamente, no, es gente desclasada. Serán fuera de la sociedad. Absolutamente, ¿no? Porque utilizan la sede para darle placer, para hundirse en los placeres mundanos. Cuando deberían estar preocupados por librar al proletariado del yugo del empresario, de esas fuerzas pequeño-burguesas que lo aplastan. No. Tú lo apuntabas, queremos ir al cine, hoy no podemos salir a pegar pasquines. Todavía tenemos las entradas ya. Claro, tenemos las entradas ya, claro. Encerrarte en un baño para dar un golpe de Estado en la organización, te encierran en un baño, es terrible, ¿verdad? Sí. No, de hecho, hay una que yo creo que describe bien, un párrafo, dice: en contadas ocasiones del obrero, estudiante, Canarias adelante, no sabemos hacia dónde, quiénes irán, qué habrá. ¿Por qué hacia allí y no al lado contrario? Si bien el cuándo se puede intuir, siempre que no caiga en fin de semana, se desconocen los efectos que tendría a largo plazo y sobre todo no se vislumbra que las masas proletarias se lancen a la calle. Ya quisiera el camarada literato que los bastos tuvieran otro color,
pero flota la impresión de que la revolución seguirá pendiendo de un hilo fino. Sí, y no se ve viso de que esto Sí, mejore. no. El camarada literato, el pobre, sufre una barbaridad. El lector ya verá, porque no vamos a sacarlo aquí, pero vive en un sufrimiento permanente. Sí. Lo suyo es una Semana Santa perpetua, ¿no? Lleva todos los pasos de la Semana Santa sobre su espalda y el hombre está sufriendo. No, él intenta que la revolución, él intenta convencer a que los trabajadores tienen que liberarse. Mientras tanto los trabajadores están trabajando, intentan sacar en el 75 adelante, la guagua sube 1 peseta ese año. Pasa a costar 6 pesetas la guagua en la Palma de Gran Canaria. Eso es un pastón, ahora no puede resultar muy de risa, pero la subida de 1 peseta de las guaguas municipales en el año 75 era considerable. Pues bueno, de eso se habla también, del miedo a hablar, incluso a protestar. Hay una señora que llega a la parada de guaguas cargadísima con las compras del mercado y pregunta y se cabrea por la subida de la guagua. Y hay un señor al lado que no quiere hablar, el miedo. Ahí está también. Sí. Pero no es eso solo, hay más. Porque, como te apuntaba, sobre este año se ha escrito tanto que yo consideraba que sobre eso se había escrito más bien poco. Sí, además desde la marginalidad, que es el tema en el que tú, y lo canalla, que es lo que tú además reflejas en estas dos. Pero yo soy una buena persona. Sí, eso lo atestiguo yo. Pues Miguel Ángel, ha sido un placer de verdad tenerte en Prólogo. Felicitarte por tus 2 novelas, por 1975 y por El Puzzle. Y que las pueden encontrar en ¿dónde? ¿Dónde las podemos comprar? Pues en cualquier librería, solicitarla. Y por internet. Por internet, sí, por internet también se pueden conseguir, sin ningún problema. Te cuenta que este programa es internacional. Cuidado. Yo agradezco la invitación. Honrado porque me hayas invitado. Honrados nosotros por haber aceptado la invitación, Miguel Ángel. Muchas gracias. Y bueno, pues con esto nos despedimos ya, Miguel Ángel. Un placer por tenerte aquí. Y despedimos ya este prólogo de hoy, dedicado a la obra de Miguel Ángel Quintana Betancor. Y ya saben, les emplazamos hasta la próxima semana en Prólogos, este programa de novedades editoriales en español, donde siempre sí se viene a hablar de su libro. Muchísimas gracias.